Ok, vamos a terminar la lección anterior y vamos a comenzar hoy mismo la siguiente, ¿vale? Porque ya la semana pasada nos faltaba bien poquito. La lección es el verbo, el nombre y el ángel. La semana pasada ya vimos esos tres elementos. Ya vimos al verbo, que era la palabra de Jehová, que le hablaba a los profetas y de alguna manera los profetas trataban con la palabra de manera física, dice claramente los pasajes que vimos, que la palabra tocó a Jeremías, por ejemplo, que la palabra se sentó o estaba, mejor, no se sentó, se paró frente a la cama, y así varios pasajes que estuvimos viendo la semana pasada, donde la palabra de Jehová, el mismo pasaje nos dice que estaba hecha carne frente, o estaba hecha humano frente a la persona que estaba hablando. Después vimos el nombre de Jehová, que es esta situación santa de parte de Dios, de su nombre, dejado en su pueblo, y eso hacía que lo que estaba sucediendo alrededor del pueblo de Dios lo hacía especial y santo. Y por último hablamos del ángel de Jehová. Este ángel que al presentarse delante de los hombres, ellos entendían claramente que no se trataba de un ángel cualquiera, sino que ese ángel era Dios mismo presente a ellos, ¿ok? Siempre que vemos esta situación del ángel de Jehová, que además él se identifica a sí mismo como Jehová, que él toma la personalidad de Dios, este ángel está ahí presente. Ahora, antes de continuar con la parte de la lección de hoy, esto lo íbamos a ver la semana pasada, pero ya no lo quise meter por el tiempo. Estos días se ha dado una noticia allá en Israel, ¿dónde más? Y esa imagen que le estoy poniendo ahí es el muro oeste de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, hermanos, ha sido destruida y reconstruida a lo largo de los siglos muchísimas veces. La ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas, así, o sea, alrededor de toda la ciudad tiene 12 entradas. Esa que se ve ahí, esa es una de esas puertas, ¿ok? Esa es una puerta. Esa puerta se llama la puerta de oro o la puerta dorada, como ustedes le quieran llamar. Esa puerta es por donde el Señor Jesús entró en la semana de Pascua, ¿va? O sea, ese es el lugar. Y la vista que estamos teniendo en esa foto es desde el Monte de los Olivos. O sea, el Monte de los Olivos, si usted está arriba en el monte, lo que ve de frente es eso, la puerta dorada. Hay profecías en la palabra de Dios de que esa puerta iba a ser sellada y la única persona que va a volver a entrar por esa puerta es Jehová mismo. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Esta puerta, en una de las últimas reconstrucciones, los habitantes de la ciudad, que quiero aclarar, no eran necesariamente judíos, eran dentro de todas las conquistas, muchos pueblos que han conquistado esa ciudad. Después del año 70 que fue destruida la ciudad, reconstruyeron la ciudad e hicieron la puerta y la sellaron, ¿va? Esa puerta ya está sellada, por eso se ve así como se ve, está sellada. Alguien en algún momento de la historia la selló, ¿va? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, hace ya 2 años, esto que les voy a decir no empezó ayer, hace ya 2 años, resulta que empezó a crecer en ese muro la hierba. ¿Ya vieron cómo está de alto el muro? ¿Sale? O sea, quiero aclarar que no es un murito, es una murallísima altísima. Se dan cerca de 20, 30 metros de alto. Está gigantesco, es un muro gigantesco. No es un muro, no es como esta casa de alto, no, es altísimo. ¿Sale? Por eso quiero que vean la proporción desde donde estaba. Esto que se ve abajo son tumbas, es un panteón que los musulmanes construyeron porque el ungido de Jehová no puede tocar tierra que esté profanada por muerto. Porque como existe esta profecía, dicen, si nosotros hacemos un panteón, su Mesías jamás va a entrar por ahí. Pero solo pongo de referencia para que vean el tamaño de las tumbas en comparación con lo alto, ¿ok? Y esas cosas que se ven ahí, esas tres, es hierba que creció. El único detalle de esa hierba que creció, hermanos, es que esa hierba está formando las palabras YHW hasta hace 2 años, que es el nombre de Jehová. Esta es otra foto más de frente. Ese es el nombre de Dios. Es muy curioso que la hierba está creciendo así, de manera arbitraria,
Nadie la plantó, nadie puso una escalerota para subirse y plantar las plantas de esa manera. Es algo que lleva ya 2 años sucediendo. Yo revisé un video hace unas 12, 3 semanas, ahora que empezó lo de Gaza, y ya la última palabra ya se lee, ya se puede leer YHWH. Dice un pasaje de Deuteronomio que cuando su nombre se ha visto por todas las naciones de la tierra, las naciones temblarán y entonces vendrá el día de Jehová. Es importante entender esto porque ya, esto no lo digo yo, hay miles o millones de videos porque hay cámaras de seguridad grabando esta pared todo el día. Usted puede meterse a YouTube y buscar videos y buscar las cámaras que están grabando en vivo 24/7 y va a ver que ya se ve por ahí, obviamente pues a lo lejos, ¿verdad? Hay un montón de videos ahorita de personas que están yendo a ver esas letras porque ahí están. Y te ponen de cerca y se ve la hierba como son plantas, o sea, no está pintado, no está manipulado, es algo que está pasando de manera natural. La naturaleza está creando o está formando de alguna manera el nombre de Jehová en la pared. Y su nombre será conocido, hermanos. El tiempo de que el Señor está empezando a llamar a su iglesia a que hagamos algo, se está acercando. Y el tiempo en que el Señor habrá de regresar, se está acercando. Debemos de poner mucha atención porque el Señor dice claramente que el reloj profético, el reloj de Dios, es Jerusalén, es Israel. Nada más quiero que lo contemplemos muy bien antes de pasar a lo que sigue, pero sí quería decírselos porque lo iba a comentar desde la semana pasada. Cuando vi el video, no suelo creer en los videos en general. Antes me pongo a investigar un montón de cosas antes de ver si un video es verdad o es mentira, porque no podemos creer todo lo que nos mandan. Todo lo que nos mandan siempre va a estar a lo mejor o sesgado, o manipulado, o va a ser falso. Hay que investigar mucho y desafortunadamente o afortunadamente esto, pues es algo que sí está pasando, ¿no? Y que quería comentárselos. No logré ahorita encontrar, perdí el otro video donde se ve clarito el nombre del Señor en la pared. Del otro lado está el muro de los lamentos, o ese es el muro de los lamentos, mejor dicho. Por dentro, del otro lado de esa pared, la gente está orando. ¿Ok? Ahora sí, Agüe. No sé. La puerta del oriente, me parece. ¿Es esta? Uh-huh. El que entró fue Jesucristo cuando entró a Jerusalén. Sí, ya lo dije. Sí. Sí. Ya eso ya lo comenté. Fue lo primeritito que comenté. Sale. Ah, sí. Uh-huh. Pero la profecía es que el Señor va a regresar por esa puerta y está sellada porque va a regresar. Porque bueno, esa era una puerta de entrada, ojo. O sea, no fue el único que entró Jesús. Junto con Jesús entraron muchísimas personas porque una puerta de la ciudad. Pero la profecía es importante ahorita porque ahorita esa puerta está sellada y el siguiente personaje que entre, según la profecía, es el Mesías. O sea, es así. Independientemente ahorita del pasado, la siguiente persona que va a entrar ahí es el Mesías, es Jehová mismo, ¿vale? No es otro, porque la profecía no dice va a entrar otro en lugar de Jehová, no. Dice que Jehová mismo habrá de entrar. Era con la idea de que, según él, de evitar la profecía, ¿sí? él es el que manda a poner Las tumbas, sí, los otomanos. Sí, son musulmanes. Sí, no son judíos. Sí, los judíos no. Los judíos tienen su panteón justo en el templo, en el Monte de los Olivos, porque como el Señor prometió venir y tocar primero su pie en el Monte de los Olivos, de hecho por eso la profecía tiene sentido, porque el Señor habrá de bajar en el Monte de los Olivos y lo primero que haces para caminar a Jerusalén es entrar por la puerta dorada, no hay otra puerta. Si no, tendrías que irte a dar una vueltota por otro lado para entrar. Pero la puerta que está así de frente bajando, pues es esa. Entonces tiene sentido. Y todos los judíos que están ahí tienen sus piedritas en ese cementerio, una piedrita en cada tumba, para que cuando resuciten tomen esa piedra para reconstruir la ciudad y el muro con el Señor. Esa es la ideología más o menos que tienen ellos. Estuvo abierta. Sí. Estaba abierta. Pues es que era una puerta más de la ciudad.
Es como ir a los Arcos de Cuautla y decir, ahorita ya lo cerraron. Pero todo el tiempo que estuvo abierto, pasaba gente, entraban y salían. ¿Vale? Sí, era una puerta más de la ciudad. No, la puerta no se vuelve especial hasta que no pase el Señor por ella. Nuevamente. Ok, vamos ahora sí. La lección de hoy. Jesús, la palabra, el nombre y el ángel. Estas tres características que vimos la semana pasada se vuelven uno en Jesús. Dice, la presencia de Dios, el nombre hizo a este ángel distinto de todos los demás. El ángel de Jehová, que tenía su presencia, ¿se acuerdan? Mi presencia irá en el ángel y mi nombre estará en el ángel. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice que su presencia y su nombre van a estar en el ángel que lo va a acompañar cuando saque al pueblo de Egipto. Y hace a este ángel especial de todos los demás ángeles, lo separa de todo lo demás. A veces en el Nuevo Testamento, Jesús habla de Dios el Padre como el nombre. En su oración en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser capturado para el juicio que lo llevaría a la crucifixión, Jesús oró, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo, antes que el mundo existiera, he manifestado tu nombre. Cuando entendemos esas palabras, ahora sí en el contexto judío que ya vimos, Jesús no está diciéndoles, es la primera vez que la gente conoce el nombre de Dios. No, Dios le dio su nombre por primera vez a Moisés. Jesús no está manifestando el nombre de Dios por primera ocasión. Jesús lo que está haciendo es representar públicamente el nombre de Dios que está puesto en Jesús. ¿Sale? Así como el ángel de Jehová manifestaba el nombre de Dios, Jesús viene a manifestar el nombre de Dios en una acción similar a lo que lo hacía el ángel de Jehová en el pasado. ¿Okay? Entonces me dicen cuando le pueda cambiar. ¿Ya está? Perfecto. Dice ahí, ¿qué quería decir en esta última declaración Jesús? Dice, Jesús no estaba diciendo que él dejó a la gente saber cuál era el nombre de Dios. Ellos eran judíos, ellos sabían cuál era el nombre de Dios, que era Yahvé o Jehová. Tenían el Antiguo Testamento y podían encontrar el nombre de Dios en miles, literalmente miles de versículos. El nombre del Señor está en el Antiguo Testamento, al tiempo de Jesús, en absolutamente todos lados en el Antiguo Testamento. Hoy en día, mi abuelita hace unas semanas nos decía que los judíos quitaron el nombre de Yahvé o de Jehová y lo cambiaron por el Señor. Eso no sucedió hasta el año 600 después de Cristo. Los judíos tomaron el texto sagrado y ellos crearon algo que se llama el texto masorético, que es una versión, vamos a llamarla así, unificada judía del Antiguo Testamento. Y ahí todas las veces que aparece el nombre Jehová, está sustituido por Adonai, ¿ok? En ese texto. Pero de ahí para atrás, el nombre del Señor está presente, ¿eh? O sea, sí debe quedarnos claro, porque a veces pensamos, como decía mi abuelita, es que ellos por reverencia, esa reverencia no vino hasta 600 años después de Cristo. Antes el pueblo oraba al Señor pues como era. Algo pasó en ese tiempo que los judíos dijeron, no, es demasiado santo, lo vamos a cambiar. Pero eso es algo muy reciente considerando la historia judía, ¿vale? Porque a veces pensamos que es algo muy antiguo. Y no. Ellos tenían el nombre de Dios para hablarle por su nombre, porque había otros dioses y tenías que separar a Dios de Dios, ¿vale? Porque recordemos que la palabra Dios no es un nombre. Nos está diciendo que es, pero no es un nombre. Es como decir, es hombre y ella es mujer. Pues sí, pero esos no son sus nombres. Es lo que es un hombre o es una mujer. Pero esa persona tiene un nombre, sin pisar callos, ¿verdad? Hoy en día ya no se puede decir si es hombre o mujer, pero se supone que tú puedes decir si es hombre o mujer, pero tú no puedes decir, yo no puedo venir con él y decir, es que tú eres hombre. Y pensar que cuando yo diga hombre, él automáticamente va a contestar. Porque no estoy diciendo su nombre, estoy diciendo lo que él es. Cuando hablamos de Dios, ya vimos que hay muchísimos dioses en el mundo. Por eso Dios manifiesta su nombre, porque quiere una relación personal con él, no una relación general con la humanidad. Por eso cuando hablamos de que la humanidad conoce a Dios, pues sí, todo el mundo conoce a alguien, pero no todos conocen a Jehová, al nombre del Señor. Cuando dijo Jesús que él había manifestado el nombre de Dios a la gente, quiso decir que había manifestado a la gente a Dios mismo. Ante sus propios ojos, él era Dios y él era el nombre
hecho carne. Jesús se está manifestando como ese nombre hecho carne, como lo había hecho el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, como el nombre mismo vino en ocasiones y se presentó como el verbo que se humanó. ¿Ok? ¿Puedo cambiarle? ¿Ya le puedo cambiar? No, ok. Sí, Armandito, tú no te dejes. A ver, hermanos, escríbanle cómo. Tómela, tómela. Ok, yo no voy a decir nada. Yo nomás le paso, o sea, no tengo problema. No, sí. Entonces me dicen, yo no. Sí, lo voy a cambiar de mesa. Te va a pasar al frente, hermanito, ¿eh? Ahí tú sabes. Ok. Cuando hablamos de Jesús en Juan capítulo 1, la palabra de Dios dice que el verbo, que la palabra, ya lo vimos en la predicación de hace unas semanas, es muy interesante ver lo que sucede en ese pasaje. Porque Juan no está hablando en griego. La gente piensa y traduce pensando en griego y diciendo, como Juan era en ese tiempo, nosotros lo tenemos en griego, él está pensando en griego. No. Juan está pensando en hebreo porque él es un judío. Y cuando él habla de la palabra vará, esa palabra creadora, ya lo vimos, es la misma que se dice en Génesis. Esa palabra no es una palabra separada de Dios. Esa palabra es Dios mismo creando. Tú y yo no pensamos, es que la palabra de Dios creó todo, pero la palabra es otro Dios. Eso es un ilógico. Tú y yo no podemos entender que la palabra de Dios en el Génesis está separada de Dios mismo. Así como tú y yo no podemos pensar que si yo hablo, aunque tú no me veas, tú escuchas mi voz y estás diciendo, ese es otro Gabriel. No, tú dices, ese es Gabriel. No me estás viendo, pero estás escuchando mi voz. La palabra creadora, que es el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios mismo porque es su palabra. Es un ilógico pensar que esa palabra se vuelve un Dios aparte o que está separada y que está creando. No puede suceder porque está haciendo referencia a Juan a quien es él mismo el que está hablando y el que está dando esa palabra. Por eso debemos de pensar un poquito más en cómo está pensando Juan y no cómo pensamos nosotros, porque si pensamos como pensamos nosotros, nos vamos a extraviar. Ajá. Sí. Así es. Dice después, hemos llegado lo suficientemente lejos en nuestro estudio como para entender el panorama bíblico hasta este momento, hermanos. Todas las historias de la Biblia que conoces tienen un lugar dentro del contexto del conflicto espiritual general en el mundo invisible. O sea, toda historia bíblica que tú y yo leamos entran dentro de ese contexto sobrenatural o espiritual. Dice, es un vencedor el que se queda con todo en la confrontación de los dioses. Sí, Kevin, si no te va a caer en la cabeza. O sea, el problema es que te va a caer en la cabeza. Y eso sí nos preocupa. Sí, además. Entonces, en este panorama que hemos estado viendo, los dioses están empezándose a preparar. Y ya vimos cómo Dios se preparó. Empezó a dar su nombre. Puso su presencia y puso a su ángel para distinguirlo de los demás dioses. Eso es lo que Dios hace para distinguirse Jehová de los demás. ¿Ok? Los demás habrán hecho cosas quizás o no. No lo sabemos, porque para eso tendríamos que meternos en las mitologías de las demás naciones. ¿Ok? Pero lo que es un hecho es que Dios está preparándose y Él dice, yo voy a darles esto. Esta es la manera en que ustedes tienen que tratar conmigo, a través de estas cosas. ¿Ya le puedo cambiar? Ahora sí. No, ahora sí ya movió la cabeza Armando, ya no me regaña. No, cuidado. Dice, en la visión bíblica del mundo invisible, Dios tiene enemigos serios, otros dioses que Él creó que eran leales a Él en un principio, pero que se fueron por su propio camino. Estos dioses rebeldes son los que Pablo escribe como poderes en las tinieblas, como dominios, autoridades y tronos del mundo invisible. Efesios 6:11, Sagus, luego. Pillo,
Colosenses 1:16, por favor. Mírenlos. Oyen bien, ¿no? Yo creo que los voy a pedir que ellos pasen los domingos. Efesios 6:11, por favor. ¿Sí? Vestidos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las instancias del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense cómo dice Pablo, no dice no tuvieron, no tenemos actualmente lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está bien consciente que hay una lucha espiritual, y esa lucha espiritual no es con las personas, no es con el hermano que va en otra congregación o con el inconverso que no va a la iglesia siquiera. Ese no es el pleito. El problema no es contra esas personas. Pablo dice, tu lucha es contra seres espirituales. Resumiéndolo todo en una sola. Una pregunta. A raíz de la hoja que están dando allá en Israel, ¿es correcta esa, todo lo que se está hablando, considerándolo así? Obviamente atrás de todo esto, ellos dicen que está Satanás, pero mucha gente dice, no, estos odian a Israel. Ahorita que dice, no tenemos lucha. Ahí se está librando una guerra espiritual. Sí. ¿Ahí se está librando una guerra espiritual? Sí. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la guerra espiritual. Ahorita quería explicarlo. Pero sí, lo que se está librando en Israel ahorita, independientemente de lo físico, es una guerra espiritual. Por ver quién se queda la tierra. Pero ojo, Dios no se está peleando la tierra. Sí quiero también aclarar eso. No quiero que pensemos, claro, Dios está peleando con los otros dioses para quedarse con la tierra de Israel o Palestina. No. Hay otros poderes involucrados porque Dios no necesita quedarse en ese lugar. Él ya tiene su iglesia. Ya tiene su espíritu repartido por todo el mundo. Eventualmente vamos a llegar a esa parte. ¿Dónde entra la iglesia en esta guerra espiritual? Pero ese lugar se lo están batallando seres espirituales porque tiene valor espiritual. ¿Tú ibas a decir algo, güey? Es que vi que levantaste la mano. No. No sé. Ajá. Cuando yo en mi persona tengo ataques, diferencias, voy a ponerme a Rebeca y yo, que venimos juntas. Ok. Pues ya que. Pero a veces ella habla por decía, ¿no? Y luego le digo, sí, yo ya lo había visto, yo ya lo había pensado, ¿no? Y esa es una lección diabólica. Sí. Entonces, ahí que pasa. De hecho, sí. La lucha no es con ella. No. La lucha es con los... Contigo y el que te está llamando a responder así. Claro. Orar. Por eso dice el Señor previamente, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Los pensamientos pueden ser conductos de Dios, como pueden ser conductos de un demonio. O sea, muchas ideas no vienen de nosotros solamente. Muchas ideas vienen de otro lado en tu cabeza. Por eso dice el Señor, tus pensamientos no los dejes que anden libres. Tráelos cautivos, o sea, ponlos al Señor y dile, Señor, tengo este pensamiento. No sé si es bueno o malo. El que lo tiene que decidir es el Señor. Aquí está. ¿Qué dice tu palabra respecto a esto que estoy pensando? A este negocio que quiero hacer, a esta respuesta que quiero dar, a esta manera de comportarme que quiero estar llevando a cabo. Colosenses 1:16, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesús. Dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que existen en la tierra, en los cielos, lo que vemos, lo que no vemos. ¿De qué está hablando Pablo? De que Jesucristo, al igual que el Padre, es el creador de todos los seres espirituales que existen. Él es el ser creador, pero el único que es creador es Dios. Por lo tanto, está elevando a Jesús a Dios y lo está haciendo uno con el Padre. Sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos estos seres son seres espirituales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Entonces, Pablo está bien consciente que hay una guerra espiritual y que esos seres no han desaparecido, hermanos. Esos seres siguen estando aquí. Y están en una batalla férrea por querer tener control sobre este mundo. Dice, en el Nuevo Testamento no hay nada que nos diga que se fueron. Ellos viven para oponerse al gobierno de Dios y para privarle de un encuentro eterno con su amada familia humana a través del Evangelio. ¿Ok? Ahora, en estos días, escuchaba en la radio, va a salir una película, no sé si es este fin de semana que viene o fue ayer, pero va a salir, está a nada de estrenarse, una película que se llama Guadalupe Tonantzin, Guadalupe o Guadalupe Tonantzin, no estoy seguro. Y es un documental que quizás valdría la pena ver, porque no es desde la perspectiva religiosa, es un documental de unos ateos, pues poniendo en perspectiva lo que fue el dichoso milagro de la Virgen, ¿no? Y entrevistaban a los creadores, uno es un mexicano y el otro es un español. Ellos son ateos, los directores y el escritor son ateos. Pero aparte los dos que los entrevistaban son ateos. Entonces fue una plática muy interesante de cómo ellos se autodeclararon guadalupanos. Los cuatro. Los cuatro dijeron, yo no creo en Dios, yo no creo que la Virgen, pero yo soy guadalupano. Quiero que entiendas que los demonios, su interés, la gente piensa, el interés de los demonios es llevarte a Dios. No, es recibir la adoración. Estos seres espirituales, lo que están buscando es recibir adoración. Y decía uno con mucho orgullo, yo no creo en Dios, ese amigo imaginario de los cristianos me parece, y dijo muchas cosas, pero yo me declaro guadalupano, dijo. Y yo a donde vaya voy a representar a la Virgen porque es parte de mí, es quien soy como mexicano. Me llamó muchísimo la atención escuchar eso de cuatro ateos, porque tienen pleito con Dios, pero no tienen pleito con la Virgen. Se los he estado comentando, debemos de darnos cuenta que esa situación de adoración que está queriendo traer los diferentes seres alrededor del mundo va a ir creciendo. En Estados Unidos ha sido el dinero, el hombre adora el dinero en Estados Unidos. Tan es así que tienen Dios, confiamos en su misma moneda porque ese es su Dios, esa es una realidad. La palabra de Dios dice claramente que la avaricia es idolatría. Amar el dinero es idolatría. Hay un Dios detrás del dinero. Ese Dios se llama Mamón en el Antiguo Testamento y era el Dios de la codicia. Es un demonio que existe y que está ahí y que Estados Unidos está siendo gobernado por ese demonio y está creciendo. Y en otros países la situación está igual, hermanos. Date cuenta, estos seres, estas potestades no se han ido. Si la guerra ahorita en Jerusalén está tan fuerte, es porque hay seres que se están peleando el territorio. La gente no se da cuenta. La gente no sabe. No necesariamente es la avaricia, puede ser otro Dios. Pero se están librando batallas espirituales. Y el hombre está en medio. Y por voluntad propia muchos de ellos van y caen. Sí. La palabra no nada más dinero o un ídolo. Se hace de algo, si puede ser un lugar, un tiempo también. Claro, idolatramos cosas o personas incluso, ¿no? Dice después, en la visión bíblica del mundo invisible, Dios tiene, esta es la misma. La regresé, una disculpa. Dice, uno de los poderes de las tinieblas, el Señor de la muerte, que reclama un derecho legítimo sobre la humanidad debido a la pérdida de la inmortalidad de Adán y Eva. Hay este ser, que es el Señor de la muerte, un ente, él tiene derecho legítimo sobre la humanidad porque Adán y Eva perdieron la vida, ¿sale? O sea, perdieron su inmortalidad. Ellos eran inmortales, si bien no en ese momento, pero Dios los creó con inmortalidad. No existía el concepto de muerte hasta que ellos pecaron, ¿va? O sea, Dios crea al hombre y a la mujer y hasta ese momento ellos no tienen entendimiento que van a morir, a menos que ellos vayan y hagan algo que está prohibido. Pero no es
no existía la muerte. La muerte viene a ser consecuencia natural del pecado y eso hace que este ser, un ser que ya lo vimos, se vuelve el señor de la muerte, esta serpiente, toma este lugar de autoridad sobre los que mueren. Dice, su objetivo de este señor de la muerte era exterminar al pueblo de Yahvé. Los enemigos de Dios tenían la intención de matar o ser matados cuando los israelitas entraron en Canaán para evitar que el pueblo de Dios tomara posesión de la tierra. A lo largo de la historia, la estrategia de estos poderes cambió, pasando de la violencia a la seducción, para hacer que el pueblo de Dios adorara a otros dioses. Esto finalmente condujo al exilio del pueblo de Dios. En el momento en que los judíos, por causa del pecado, empezaron a adorar a otros dioses dentro de la tierra que ya vimos que Dios había declarado santa, ¿la consecuencia cuál es? Tú ya no puedes estar en este lugar. ¿Por qué? Porque ahora le estás dejando que otros seres tengan el reinado sobre de este lugar. ¿Sale? Eso es lo que está pasando. Estás dejando que otra deidad, otro dios, un demonio, venga y tienes un altar en tu patio o un altar cerca de la ciudad donde también se le puede adorar y recibir adoración a este ser. Estás profanando la tierra que Dios había declarado santa, separada para él. Por consecuencia, el pueblo tiene que ser sacado, porque ya no le pertenece al pueblo. La tierra de Israel hace milenios, hermanos, que ya no le pertenece a los judíos. O sea, el pueblo judío hace miles de años que salió de ahí. La pelea que se está llevando ahorita ni siquiera se trata del pueblo de Israel, de los judíos. Se trata de otras situaciones. Porque el pueblo de Dios, Dios lo sacó por causa de su pecado, por causa de caer en la seducción de los demonios. Decidieron pecar y decidieron hacerlo de manera voluntaria porque nadie los obligó. Nunca llegaron con una pistola y les dijeron, aquí adoras o adoras a Baal o adoras a Baal. No. Ellos decidieron, voy a adorar. Porque se casaron con mujeres extranjeras que adoraban a Baales. Salomón tuvo alrededor de 1000 mujeres en total. Y se nos dice que al final de sus días Salomón adoraba un montón de dioses, hermanos. Dice que él tenía un montón de sigurats, de lugares altos ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era la necesidad de Salomón de tener tantos lugares altos? Adoraba. Traía fuego extraño, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, él era un hombre idólatra, que se arrepintió, gloria a Dios, y que pues tuvo que, pero perdió el reino precisamente por eso, ¿no? Viene una situación de división por causa de ese pecado. Dios da las normas que deben de existir precisamente para cuidado y guardar a su pueblo. ¿Sale? ¿Puedo cambiar? Dice después. Sí, ¿tú qué, Jonás? Tú ni estás ni anotando ni tomando foto. Es más, tú ya ni vienes a esta iglesia. Dice. Tú ya tienes la tuya ya en atrios, ya creció el hermano. Dice, pero los poderes de las tinieblas sabían algo más, que Jehová no dejaría su plan. La maldición dada originalmente se reveló, predijo que un día un descendiente de Eva, vendría. Ellos sabían que en algún punto dado el prometido aparecería, aunque Pablo nos dijo que no conocían con precisión lo que Dios estaba planificando. Vamos a ver ahorita esos pasajes. Eso era porque era un misterio intencionalmente escondido de todos por el Altísimo. 1 Corintios 2, 6 al 8. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Que no sean, ya saben, que no sea Sagus. 1 Corintios 2, del 6 al 8. No, Panchito ya dijo que él. A ver, Panchito. Del 6 al 8. Empero hablamos sabiduría de los que son perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para el mundo. Y ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y que si la conocieran, nunca. Cuando uno lee ese pasaje, en el contexto espiritual, uno piensa, claro, está hablando de Pilato, está hablando de Herodes. Pero Pablo no está pensando en Pilato, ni está pensando en Herodes. Ellos no son los príncipes de este siglo.
Pablo está hablando claramente de los seres espirituales que se mueven y dice Pablo, ellos no conocían lo que estaba pasando frente a ellos. Ellos no lo conocían. Ellos no lo sabían. Cuando Satanás, lo primero que sucede en el ministerio de Jesús es que se presenta Satanás frente a él. Y el motivo que muchos teólogos creen que pasó la tentación en el desierto, hermanos, es que Satanás está queriendo ver quién es esa persona que está frente a él, porque él no lo sabe. Porque está frente a él un hombre que algo le dice que es especial. Y por eso las preguntas son, si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Porque Satanás no tenía conocimiento, pensamos en Satanás como este ser que todo lo sabe, como ese es Dios. Satanás no sabe todo. Y había planes de Dios que estaban ocultos a los demás dioses cuando ellos se separaron. Vimos al principio que Dios tenía un consejo que hablaba con él, pero llega un momento en que Dios se separa de ese consejo y tiene que actuar ahora él para recuperar el control del consejo. Y ese control solo se obtiene a través de Jesucristo. Tú ibas a decir algo, pero... Porque no sabía a quién matar. Él no sabía a quién matar. ¿Y por qué cuando el Señor Efesios Jesús 3:10. saca a ver a hombres de demonios, los demonios le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Uh-huh. Ellos... Ya a ese momento, o sea, ya pasaron años, ya saben quién es Jesús, pero el primer ente espiritual que se relaciona con Jesús es Satanás. Y Satanás no sabe quién es. O sea, después de eso se corrió la voz, seguramente. Con los milagros que él va haciendo. No. Y Jesús dice que se apartó de él, pero después vinieron ángeles y le servían en el desierto. Y eso sí lo vio Satanás y los demás espíritus. O sea, no a cualquiera vienen a servirle ángeles en el desierto, ¿ah? ¿Sale? Entonces, sí hagamos un poquito ahí esa observación. Pasamos muy rápido las lecturas de las cosas angelicales o espirituales y decimos, pues sí, pues un ángel vino y le consoló en el Getsemaní. O sea, chécate lo que estás diciendo. Vino un ser para estar con él. ¿Sí, güey? Perdón. No, sí. Cuando Jesús es tentado en el desierto, es tentado el hombre de carne. Es tentado el hombre de carne, el hombre carnal, porque Dios no puede ser tentado. Y Satanás sabe que a Dios no se le puede echar, no le puede estar echando cuetitos, ¿verdad? Para ver qué pasa. Por eso, pero Satanás sabe que con Dios no se puede meter. Como él sabe eso, la tentación de Jesús es evidente que no hay ese conocimiento previo. Él dice, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, es su nombre. ¿Vale? No, por eso hablamos del hombre. Pero evidentemente lo hace no porque sepa que es Dios, todo lo contrario, porque no sabe quién es, se está aventando a ver qué pasa, ¿no? ¿Quién levantó de este lado? ¿Tú? Omar. Nada más quiero hacer un comentario de lo que estaba diciendo. Ajá. Cuando hablamos de los neofilí, seres espirituales que se humanaron. Hablábamos que tenían conocimiento más allá de lo que conocía el hombre. El hombre. Entonces, cuando ella comenta que los seres que sacó los demonios. Jesús, los demonios, le dicen, ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Entonces, ellos tenían mucho conocimiento, ya sabían quién era. Para ese momento ya sabían quién era. Nada más era aclarar ese punto de que nosotros como hombres, por ejemplo Herodes, él no sabía. Él no tenía idea. Cuando mandó a matar, no tenía ni idea de a quién, pero los seres espirituales ya sabían a ese punto a quién. Pero recordemos en la parte de Herodes, cuando lo ves carnalmente dices, claro, como él no sabía, él dijo, arrasemos con todos. Pero hay un ser detrás de Herodes que le está diciendo, mátalos. Ese ser tampoco sabía quién era. Por eso le dice el ser, aviéntate a todos, porque en uno de esos te lo llevas. Y la protección del Señor viene a través de José. En un sueño le habla y le dice, llévatelo, porque Dios sí sabe todo. Esa es la diferencia. Dios tiene ventaja en ese sentido.
Ahora sí, Efesios 3:10, Jona, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ajá, ¿sale? Fíjate, para que la multiforme sabiduría de Dios, no la gracia, la sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los allá arriba, los seres espirituales, no saben, no conocen los planes de Dios, no los tienen, están cegados, porque son los planes de Dios. Por eso Jesús hace la aclaración, el día y la hora, solo mi Padre, ni los ángeles, y aún se incluye él mismo, ni yo. ¿Por qué se incluye él mismo? Como hombre, él no puede revelar el plan de Dios. Porque entonces, imagínate ahora que ya saben los ángeles y los demonios, que él sabe lo que se viene. Ese versículo lo han estado manejando últimamente un musulmán, entonces se da cuenta que Jesús No es Dios. ¿Por qué? No puede ser Dios. Solo Dios lo sabe. Jesús tiene. Claro. Entonces no venga a decirle. Claro. Y suena lógico, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Claro. ¿Sí, abuelo? ¿Ibas a decir algo? Antes de contestar eso. Ok. Entonces, ese que tú dices lo hablábamos Panchito y yo hace unas semanas, ¿no? ¿Qué sucede cuando Jesús dice, yo no lo sé, solo mi Padre? Recordemos una cosa, hermanos. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es eterno, pero el ser humano no es eterno. El ser humano, hablo del cuerpo, no es omnipotente ni es omnisciente. Te preguntaría, ¿quién se ha aventado 6 horas estudiando sin parar alguna vez? Para un examen o para... ¿Alguien? Chelis, Olga. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos estudiado para algún examen. ¿Cómo terminas de la cabeza? Adolorido. Muy adolorido. Te tocas, incluso se siente calientito. Si estuviste estudiando bien, ojo. Si estuviste viendo TikToks, no te va a salir nada. Pero te sientes y el cráneo se te siente hasta calientito. Tu cerebro no tiene la capacidad física para contener la sabiduría eterna de Dios. Jesús se humanó y la palabra dice que él se despojó de su deidad. Él no estaba limitado, se autolimitó a un cuerpo humano, hermanos. Ese cuerpo humano tenía situaciones que estaban limitadas. Él, como las de todo ser humano, por si no, no sería humano. Y entonces sería trampa. La Biblia lo dice claramente. Él se humanó, se hizo hombre y hubo cosas que él tuvo que dejar pasar. Por eso Jesús dice, yo no juzgo según sé. Dice, según oigo del Padre, así juzgo. ¿Por qué no juzga él de su propio juicio? Dice, porque mi juicio no es verdadero. ¿Por qué? Porque soy humano. Hay cosas que yo ahorita no sé. Hay cosas que sí sé. Esas cosas que yo no sé humanamente, las tengo que depender del Padre. Igual que ustedes. Porque tú y yo estamos igual de limitados que Jesús se autolimitó. Eso no hace que Jesús sea menos o que sea más Dios. Es Dios. Pero él decidió quitarse eso. Una vez glorificado, él regresa y lo dice claramente. Glorifícame en el lugar que tenía antes contigo, en la gloria. Es esa parte de regresar a ser Dios Todopoderoso. Pero humanamente él se despojó de todo. ¿Sale? Entonces seguimos. Dice ahí, eso era esta cuestión oculta precisamente porque Dios estaba escondiendo a todos los demás sus planes. ¿Ok? Dios está escondiendo sus planes a las demás seres celestiales que están alrededor para que ellos no sepan de qué se trata lo que viene. Este pasaje lo estudiamos hace tiempo donde dice que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es revelada solo a los que Él quiere y a ciertos hombres. Y yo me pregunto, bueno, estamos ahorita escuchando a nosotros y hay una hueste de seres angelicales. Pero los demonios también. Pero esto que estamos hablando ya es antiguo. No estamos revelando nada nuevo.
Claro, pero sí. Ahora, ¿por qué los ángeles, cuando nace el Señor Jesús, ya acabamos esta parte, más ya le cambio, porque ya viene otra lección, el principio de la siguiente lección? ¿Por qué los ángeles vienen y cantan y adoran cuando nace el Señor Jesús? Pero no lo conocían. Es la primera vez que ven al Rey de Reyes y pueden ver su rostro. Antes de ese momento, no existía, ¿eh? Antes de ese momento, ellos no conocían a su Creador. Es ese momento de gloria, de esplendor, en el que ellos dicen, ¡ah, caray! Aquí está, el Eterno está frente a mí. Eso es muy importante. Ok, siguiente lección, o siguiente parte de la lección, que la semana pasada realmente era muy corto. Ahorita porque interrumpieron mucho, pero realmente era muy corto, hermanos. ¿Sale? El principio de la siguiente lección. Dice ahí, nuestra historia hasta ahora. Dios apartó a un lado las naciones y a sus pueblos en Babel. Eso ya nos quedó claro. Ya vimos Deuteronomio, ya vimos el Salmo 68. Ya vimos que Dios toma al pueblo, a todas las naciones, y dice, vamos a dividirlas en naciones diferentes, y cada uno de los seres espirituales que estaban ahí, los Elohim, vienen y toman partido de una parte de estas naciones. Los dioses menores son asignados a ellos, que son asignados, tomaron dominio, también ya lo hablamos. Dice, cuando Dios comenzó de nuevo con Abraham, estaba claro que planificó que un día reclamaría a las naciones a través de la influencia de Israel. Génesis 12:3 nos dice, en ti serán benditas todas las naciones. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Pero los dioses de las naciones se habrían visto obligados a rendir su poder y adoración. Salmo 82, 6-8. Pero yo dije, dioses sois y como hombres moriréis. Eso significó conflicto en ambas esferas, visible e invisible. Tan pronto como hubo un Israel, estuvo en el punto de mira de los dioses. En el momento en que Israel comienza a existir, ¿vale? Como nación, ya no nada más Abraham y sus hijos, sino como nación. De hecho, desde que viene Abraham, hay una situación en la que podemos pensar, ¿por qué tanta esterilidad si Dios es el dador de la vida en el matrimonio sagrado de Abraham? ¿Y por qué no tuvo problema con tener? Porque Abraham no tuvo uno, tuvo alrededor de 12 o 13 hijos por fuera. O sea, Abraham tuvo varias concubinas, pero solo tuvo una esposa. Y Abraham tuvo muchos hijos. Abraham no tuvo un solo hijo, tuvo un montón. Al grado que cuando dice la palabra de Dios que llegaron al final de sus días, tomó a todos sus hijos, les dio herencia y les dijo, órale, váyanse de aquí, no los quiero cerca de Isaac. Y al final, cuando muere, dice que vino Isaac, Ismael y sus hermanos y enterraron a Abraham junto a Sara. O sea, está claro que Abraham tuvo muchos hijos, hermanos. Si de pronto pensamos, no, Abraham nomás tuvo, no. Abraham tuvo bastantes hijos. Pero lo que fue atacado demoníacamente fue el matrimonio de Abraham, que es donde no daba descendencia. Eso es lo que fue atacado. Porque Satanás no está en contra. Hablaba ayer con unos chicos respecto al matrimonio y me decía uno de ellos, tengo compañeros que llevan viviendo con sus compañeras, con sus parejas, 7, 8, 9, 10 años, tienen hijos, 2 o 3, viven en una casa que ya compraron y me dicen, ¿por qué te quieres casar? Pues nomás vivan juntos. Y le dijo él, ¿y por qué no te casas tú? No, yo todavía que tengo que ver. Y le decía yo tengo compañeros en mi trabajo que tienen 20 años viviendo con la misma mujer y con sus hijos, y alguna vez se me ocurrió a uno de ellos hacerle el comentario de, ¿y para cuándo te casas? Y fue muy claro en decir, no, ¿qué te pasa? ¿Qué tal si todavía? No, yo no me pienso casar. Hay un pleito contra el matrimonio. No hay pleito con la relación heterosexual, ojo, ¿eh? De hecho, el mundo la promueve. Métete con todas las mujeres que puedas y quieras. Ese no es el pleito. ¿Eh? ¿Qué pasó, Luis? A ver, Kevin. Te tengo aquí al lado, ¿eh? Dios, los seres espirituales, los demonios, no tienen problema con eso. Tienen problema con el matrimonio que Dios estableció. En cuanto Dios vieron que estaba tratando con Abraham, fueron a obstaculizar, poner obstáculos, diría que, ponerle el pie a Abraham para que
no continuara, porque hay algo que está haciendo Abraham que a los seres no les gusta. Y la nación que nace de ahí, hasta el día de hoy sigue teniendo un conflicto. ¿Sale? Dice después, ¿quién es Yahvé? En la narrativa bíblica, Israel se encontró en una situación precaria rápidamente, pero la historia de José en Génesis 37 hasta el 50 se nos revela por qué Israel llega a Egipto. O sea, Israel, hablando de Jacob, del hombre, no la nación, sino el hombre, Israel, se ve en una situación difícil, empieza a pasar situaciones complicadas, viene una sequía terrible en la tierra, y es a través de José, nuevamente los seres están haciendo lo suyo, metiéndole el pie a la familia de Jacob, porque no me puedo imaginar nada más triste que lleguen, te secuestren a tu hijo y te digan que te lo asesinaron. Y a tu favorito, porque seamos honestos, o sea, era el favorito de Jacob. Eso es una realidad. Y ese favorito le trae dolor al escogido de Jehová. ¿Sí te das cuenta? O sea, el dolor que se causa en Jacob no es un dolor cualquiera. Es un dolor que a él le causa tristeza y una angustia profunda. Al grado que él se aferra a Benjamín y dice, yo no lo voy a soltar jamás. Se me van ustedes a donde quieran, pero a mi chiquito me lo dejan acá. Y dice entonces, la providencia divina convirtió el intento de daño de los hermanos de José en la salvación de Israel de la hambruna. Dios no le indicó a Israel que se fuera de Egipto de inmediato, ya que sabía que el faraón que honraba a José sería reemplazado por un enemigo y que Egipto pondría a los israelitas a trabajar forzosamente. Sin embargo, Dios también sabía que rescataría a Israel en el momento adecuado. No lo vamos a ver ahorita, pero hay varios pasajes donde cuando los israelitas llegan, el pueblo de Dios, pequeñito, solo Jacob y sus hijos y nietos, 600 personas entran y llegan a Egipto. Una cosa cualquiera. Salen 600,000. Cuando llega este pueblito delante de Egipto, Dios está guardándolo, pero no le dice, no te vayas, tú quédate aquí. Y cuando va a morir José, José les da una profecía y les dice, Dios los va a tener aquí, y cuando Dios los saque del cautiverio, se llevan mis huesos con ustedes. O sea, está consciente el pueblo de Dios de que van a estar ahí por un tiempo indefinido y que además va a venir una situación difícil, al grado que Dios tiene que rescatar al pueblo y saben que los va a rescatar. ¿Ok? ¿Ya le puedo cambiar? Dice, pero ¿por qué esperar? Dios siempre tiene una buena razón para el sufrimiento. Simplemente nosotros no siempre lo queremos ver. Después de que Moisés hubiera huido de Egipto e hiciera su residencia en el desierto, Dios lo llamó de una zarza ardiente. Éxodo 3, del 1 al 4. ¿Quién me apoya con Éxodo 3? ¿Quién dice yo? No, eso. Habiendo tantos para hablar, ¿por qué quieres hablar tú, Saúl? Perdón, ahí está. Todavía voy a poner más cosas, Entonces. ¿Listo? A ver, Éxodo 3, del 1 al 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó en medio de la zarza y dijo, heme aquí. ¿Sale? Entonces, Dios manda llamar a Moisés a través de la zarza y le dice, ¿vas a regresar? Moisés pone un montón de peros. Todos conocemos más o menos la historia. Y era tartamudo. Dice ahí, y sus órdenes fueron simples. Dile al faraón que deje ir a mi pueblo. La instrucción de Dios a Moisés no es una instrucción difícil, Vas a ir y le vas a decir a faraón, deja ir a mi pueblo. Lo que te responda Faraón, ya iremos improvisando, Moisés, sobre la marcha. Pero ahorita ve y dile a Faraón. Todavía falta otra hora. El Faraón tenía otras ideas. Él era el dios de Egipto en carne y hueso. Recordemos que los faraones se tenían a sí mismos como Dios.
No eran un hijo de Dios en la tierra, no eran, eran un Dios más que se tenía que venerar. De ahí que se construyeran estatuas en su honor y se le veneraba al faraón como a un dios. Aparte de todos los dioses que tenían, pero él en sí mismo era un dios. El emblema de toda su gloria y poder. No iba a dejar que un Dios invisible de pastores hebreos le dijera lo que él tenía que hacer. Ni siquiera sabía si el Dios de Moisés era real. Le respondió en forma de burla: ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Cuando va delante de Moisés, de Faraón, le dice: Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de mis padres, dice que dejes ir a su pueblo para que le adore en Horeb, monte de Dios. Y la respuesta de Faraón es: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? O sea, como por qué yo, Dios de Egipto, tengo que escuchar al Dios de los pastores. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son más que esclavos. Y su Dios en automático debe ser menor que yo, porque ustedes son esclavos. Si no, ustedes estarían libres. Esa es la lógica. O sea, la lógica es, si tú tienes estatus, poder, autoridad, y otro viene y no tiene nada de eso, el ser que te adora es una miseria, porque tú tienes estatus y autoridad y poder. Esa misma lógica se escucha mucho hoy en día en estos evangelios de prosperidad. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a prosperar. Espérame, ojo, estás mezclando a una deidad que no es Dios, que no es Jehová, con una ideología que no es la del Señor, con otra cosa. Porque Dios es el Dios de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados. El que escogió a lo desechado, a lo que nadie quiso, dice el Señor claramente, para que el que reciba la gloria sea Él. Y eso está haciendo Dios con Egipto y con Israel. Quiere manifestarse al Dios de Egipto y a los dioses que con Él están, que eran muchos, por cierto, para demostrarles quién es Jehová. ¿Ok? Dice, Dios respondería a esa pregunta de una manera que el faraón no iba a olvidar. ¿Quién es Jehová? El endurecimiento del faraón era de parte del plan de Dios. No, la Biblia nos dice que las plagas estaban dirigidas a los dioses de Egipto, especialmente la última, la muerte del primogénito. ¿Esa contra qué Dios iba? Contra Faraón. Las 9 plagas, hermanos, cuando nosotros las vemos y vemos a las deidades egipcias, había un dios que era un dios rana, había un dios que era el dios del Nilo, había un dios que era el dios de la luz, del día. O sea, había dioses para todo. Y cada una de estas plagas viene a ser una muestra de Jehová sobre de ellos, diciendo, ellos no tienen mayor autoridad que yo. Yo estoy por encima de ellos. Pero ninguna de estas plagas está afectando a Faraón. Porque una y otra vez Faraón sigue diciendo, pues no los voy a dejar ir. Los dioses se están rindiendo. Faraón no se está rindiendo. Cuando llega la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, Dios ya no manda una plaga. Dios manda a su ángel a que extermine a todos los primogénitos. Ya es una cuestión personal. ¿Sí te das cuenta cómo cambia el tenor? Dios dice, esto ya va, o sea, ya te di 9 oportunidades de humillarte y de ver la humillación ante los que están ante ti. ¿No la quieres? Esto se vuelve personal. No voy a mandar a algo, voy a mandar a mi ángel para que haga la obra. Y es así que el ángel del Señor pasó por esa noche y mató a todo primogénito, desde la casa del rey hasta el esclavo más bajo. Sucedió que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Éxodo 12:29. ¿Sí? O sea, Dios está trayendo sus juicios sobre todo, sobre los dioses que están trayendo autoridad sobre los egipcios. ¿Puedo cambiar? Órale. Faraón se había mofado de Dios y se le había vuelto la tortilla drásticamente, como decimos acá. Como Pablo lo diría más tarde, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El bombardeo a Egipto para dejar a los israelitas salir libres de Egipto
tuvo el efecto deseado. Faraón dijo, váyanse, no los quiero ver jamás. Gente de tan lejos como Canaán escuchó sobre el azote que el Dios de Israel le había dado a Egipto y a sus dioses. Josué 2, 8 al 10. Vamos a verlo. Hagan de cuenta que no están oyendo eso, hermanos. Josué. Está una mujer llamada Rahab y viene a ellos antes de que ellos se durmiesen. Ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. O sea, el nombre del Señor y el temor de Jehová y lo que Dios hizo con ellos se empezó a esparcir. Este conocimiento empezó a crecer y a crecer, y empezó a llegar a cada vez más lejos. Dice ahí, Yetro, el madianita, suegro de Moisés, resumió la sección cuando Moisés finalmente regresó. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Uno pensaría, Yetro ya era sacerdote de Jehová y por lo tanto, claro, pero él no tenía una revelación directa de Dios. Él adoraba al Señor por sobre los demás dioses, pero finalmente él seguía siendo un hombre un tanto pagano, vamos a decirlo así. Dios no había tratado con él ni lo había sacado para ser su pueblo. Lo usó para que Moisés conociera al Señor, me queda clarísimo. Pero es claro que Dios está mostrando también a Yetro y le dice a Yetro, ahora yo también sé que Jehová es más grande que todos los demás dioses. ¿Okay? Dice después, ya estamos a una diapositiva, esta es la última. Una vez fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, los israelitas sabían a dónde iban a encontrarse con su Dios en su recientemente adquirida casa terrenal y cuartel general, el monte Sinaí. En verdad, los israelitas no sabían mucho sobre Dios. Observen lo que está diciendo, porque pensamos muchas veces, no, pues ellos iban a adorar a Jehová, pero ellos no conocían a Jehová. Ellos habían escuchado por sus padres que les habían contado historias de Jacob. Pero Dios durante 400 años en Egipto no hablaba al pueblo. No había profeta, no había Biblia, no había nada escrito. Se piensa que, de hecho, el hebreo, la escritura, ellos la aprendieron después de salir de Egipto, en ese proceso. De ahí que el único escrito que tenemos de todas esas cosas sea de Moisés. Como príncipe de Egipto, sabía escribir, pero los demás no. No había CEP, gracias a Dios, o no sé. El único conocimiento que los israelitas tenían sobre Dios era el que habían obtenido a través de las historias que habían escuchado de sus padres, pasándose de generación a generación. Leyendo ahora la historia de la Biblia, podemos ver claramente lo que Dios estaba haciendo, pero los israelitas tenían mucho que aprender y el Sinaí fue el aula. Vamos a empezar a ver la siguiente semana qué está pasando en el aula, porque en el Sinaí pasaron muchos años antes de empezar a ir a conquistar la tierra. Y el motivo de estar pasando tanto tiempo en el Sinaí es Dios está enseñando y mostrándoles quién es Él. ¿Cómo quiere que se organicen? O sea, piensa que tienes un montón de esclavos y letrados, no saben leer ni escribir, no saben de matemáticas, no saben de muchísimas cosas, y de pronto les dices, háganse una ciudad. Pues sí, saben trabajar, pero ¿quién va a hacer qué? ¿Cómo van a cobrar? ¿Cómo se van a mover? ¿Quién es de quién? Dios de las primeras cosas que hace es ordenar el campamento y los pone por familias. Vamos a hacer colonias. Estos acá, estos acá, estos acá, estos acá. Y los empieza a organizar, cosa que ellos no sabían. Ellos estaban todos revueltos. Ellos no sabían hacer negocios, no. Ellos eran esclavos, sabían trabajar duro, pero pues no era lo suyo. Dios tiene que tratar con ellos en el desierto
para enseñarles a ser la nación que Él quiere que sean. Y eso empieza en el Sinaí. ¿Sale? Entonces, con eso acabamos, hermanos, el día de hoy. Se viene bueno lo que viene.